Bueno, en esta tarde vamos a meditar en unos puntos que el Señor quiere que aprendamos o que recordemos. Entonces les pido que oremos al Señor para que Él esté presente. Señor, cuántas gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias porque nos has traído a tu casa. Y te pido, Señor, en esta hora que tú nos tomes a Maru y a mí, Señor, para poder hablar de tu palabra, lo que tú ya nos enseñaste a nosotras, Señor. Que lo podamos reflejar, Señor, a mis hermanos más 30, que sea útil, Señor, y de gran beneficio para nuestras vidas y para nuestra comunión contigo. Todo eso te lo pido en Jesús, mi Salvador. Amén. Perdón. Fíjense que a lo mejor no muchos saben, pero yo soy hija de pastor. De hecho, mi mamá fue la maestra de mi pastor en el seminario. Entonces, cuando sus compañeros los veían, le decían, es que se robó a la maestra, mi papá. Entonces, como niña de pastor, les quiero decir, en mi casa pues siempre se hablaba la Biblia, nos enseñaban textos. De hecho, le comentaba a mi hija que por semana mi papá nos dejaba un pasaje, un salmo, y el viernes había concurso de a ver quién sí se lo había aprendido, ¿no? Por eso me sé muchos pasajes. El problema que yo tengo, la verdad, lo voy a confesar, es que se me olvidan las citas. Entonces yo luego digo, sí, dice esto, pero tengo que investigar dónde, o irme, gracias a Dios, al celular y buscar, ¿no?, la palabra, y digo, pues claro, era Juan, y bueno, soy mala para las citas, lo confieso. En los concursos bíblicos de la iglesia, las lecturas bíblicas las encontraba, pero en los textos memorizados perdía porque decía muy pocos con cita. O sea, como que ese siempre ha sido mi coco, la verdad. Debo admitirlo. Pero lo que les quiero contar es que este pasaje que vamos a ver hoy, de Romanos 12, del 1 al 21, casi siempre en todas las escuelitas bíblicas, en la escuela dominical me lo enseñaban y me encantaba porque habla de un compromiso, pero creo que es importante y no lo hacemos a los niños chiquitos porque sería demasiado. Es el versículo, siempre te enseñan casi siempre el versículo 1, pero hasta el 20 es como Pablo nos da el método, la guía, como le quieran llamar, para poder cumplir el primer versículo. Entonces, porque si nos aprendemos el primero, decimos, híjole, está cañón, o sea, cumplirlo. Pero viendo los pasos que da Pablo, cómo hacerlo, se hace muy fácil. Y ese es el tema de hoy. Quiero que me ayuden a leer. Tienen el pasaje allá arriba, ¿verdad? Entonces va a aparecer aquí, o los que tengan en su Biblia, y vamos a ir leyendo, ¿sí?, el pasaje. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias, si quieren hacerlo en voz alta, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sea. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con, el que preside con solicitud.
El que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este pasaje nos da Pablo, si se dan cuenta, la guía para todo, para nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistades o de novios, hijos, mamás, todas las relaciones que se puedan imaginar, aquí están. Creo que hasta de vecinos, ¿no? Porque dice, mientras puedan estar en paz con todos, háganlo, ¿no? O sea, puede haber alguna cosa que no. Y nosotros, Maru y yo, vamos a dar el tema, la consejera Maru y yo, y nos dimos cuenta que este pasaje, si lo pudiéramos definir en una sola palabra, es la unidad. Esa unidad que necesitamos en nuestra familia, en el trabajo y en todos sus oikos que ustedes estén. Pónganse a pensar, si fueran unidos en todos esos lados, todos los que se involucran ahí, otra cosa sería. ¿Están de acuerdo? Porque necesitamos unidad para seguir nuestra vida. Y la primera palabra, antes de eso, perdón, la definición del diccionario dice que unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse. O sea, una unidad no se puede dividir. Ya por sí misma es una. Dice entonces, de algo único e indivisible, desde el punto de vista humano, puede entenderse como el valor para mantenerse unido y solidario con otro grupo de personas. Y pensando en esta palabra, como buenos alumnos del pastor, hicimos un acróstico para que no se nos olvide. Y la primera letra es la U, y dice, únete al equipo de Cristo. Para que haya unidad en nuestra vida, primero ¿a quién nos tenemos que unir? A Cristo, ¿están de acuerdo? Porque puede ser que yo sea muy amiga de alguien y esté súper unida, pero si yo mi primera relación no la tengo bien cimentada y bien trabajada, que es con Dios, no puedo darle a esa amiga lo que a lo mejor espera de mí. ¿Me entienden? Entonces por eso dice, únete al equipo de Cristo, ven y únete. Y dice en la palabra, no os conforméis a este siglo. O sea, ustedes están preparados para algo más. No sean conformistas, es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos apremia como cristianos a no adaptarnos a la forma del mundo. Dice un comentario, no sé, ¿a qué se refiere? A que no te amoldes. Han agarrado esa masa que les encanta a los niños, la Play-Doh, ¿verdad? Y que a nosotros nos llama la atención luego. Y hay moldecitos. Entonces tú haces que quede a la forma de la galleta o de lo que vayan a preparar para que quede igualito. Y dice Pablo, no te amoldes, tú no eres de esos. Tú estás preparado para algo mejor. Eres de mi equipo. Entonces no te amoldes a este mundo.
Donde tú veas que no encajas es por algo, porque como hijos de Dios no podemos encajar en todo. No les estoy diciendo que se vayan del mundo, no, pero sí que tengamos esas diferencias, y esas diferencias son las que dan testimonio de nosotros. Cristo murió para liberarnos de este mundo corrompido, y sería absolutamente deslealtad que Él, dando su vida, nosotros nos conformemos a este mundo. Es muy padre, la verdad, la tecnología, el dinero, ¿no? Las marcas hasta nos llaman la atención, la verdad. Pero si nada más hasta ahí llega lo que a mí me llena, entonces no voy más allá. Y Dios quiere que lleguemos más, que nuestro anhelo, esto que se queda, que es terrenal, no es lo que nos va a llenar, sino lo que nos va a llenar es la comunión que tengamos con Él, el que estamos unidos a Él. Por ello, en primer lugar, debemos buscar la unidad con nuestro Dios, entregando mi vida a Él, primero, reconociendo que lo necesitas. Si tú no reconoces que lo necesitas, nunca te vas a unir, porque dices, yo estoy bien así, no importa, ¿no? Pidiéndole perdón por mis pecados, reconociendo que sí soy pecadora. Yo les digo, soy hija de pastor, cualquiera diría hoy, ¿no? No, o sea, tuve que aceptar al Señor Jesús. Lo acepté a los 4 años, pero si ustedes me preguntan, ¿y a poco te acuerdas? Sí. Fue en Semana Santa, después de ver la película de Jesús, y yo le pregunté a mi papá, ¿por qué lo golpean en mi casa? Porque mi papá siempre me hacía reflexionar de lo que pasaba en la iglesia. Entonces me dijo, ¿qué viste en la película? Imagínense una niña de 4 años. Y le dije, es que no entiendo por qué lo golpeaban. O sea, a mí lo que me llamó la atención fue en la película que lo golpeaban. Y le dije, ¿y por qué le pusieron una corona que lo lastimaba? Y entonces mi papá me dice, lo hizo por ti. Siempre lloro, perdónenme. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Tengamos 4 o tengamos 40, 44 que tengo yo. Gracias. Que Dios nos tenemos que entregar a Él, entregarle lo que somos, chicos. Si estudiamos mucho, entregárselo. Si no estudiamos, también en donde estemos, en el nivel que estemos, debemos entregarse y decirle, Señor, no puedo más, es mi vida y en tus manos entrego mi vida. Consagrándome cada día a Él, dejando que me transforme porque necesito ser una nueva persona cada día. Y la palabra, el pastor nos ha enseñado que hay que cerrar, ¿no? Y esta palabra de únete al equipo de Cristo, dice, no te quedes fuera del mejor equipo, o sea, el de Jesús. Anímate, únete al equipo de Cristo y no al del mundo. La segunda letra es la N. Niégate a ti mismo y déjate transformar por Dios. Romanos 12, 2b. En el versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón. Cuando nosotros nos dejamos transformar por Él, hay cambios en nuestra vida. Y cualquier persona que ustedes conozcan que acepta al Señor Jesús, ven cambios en ella, cuando realmente le ha conocido y le entrega su vida. Y yo creo que ustedes mismos han visto cambios en su vida, ¿no? Es cuando nos negamos a nosotros mismos, es dejar mi yo, mi ego, mi soberbia, mi carácter, mis estudios, mi. Pónganle el nombre que ustedes quieran.
entiéndase, todo lo que nos estorbe para ser transformado por Dios. Lo que ustedes crean que es un impedimento para que Dios transforme su vida, que digan, híjole, no, hasta aquí Dios, hasta aquí tú entras porque ya viste cómo nos fue, o ya viste cómo me pasó, o ya viste, entonces yo aquí. No, el entregarse a Dios es negarte a ti mismo. Y sí, si hubo cosas que no nos gustaron, si hubo cosas que nos hicieron daño, seguir adelante con el Señor. O sea, eso es todo lo que nos pide Dios. Fíjense que yo estoy en Mujeres Oreb y yo vengo cada martes. Y la hermana Janine, ya ven qué linda es y cómo enseña tan hermoso, nos está enseñando muchas cosas con lo de su libro. Pero algo que a mí me cimbró fueron los patrones de pensamiento. Porque si algo me decía mi papá era, es que eres muy necia, desde chiquita. Y yo luego pensaba, ay, pues ni modo, así soy, ¿y qué? ¿No? Porque así somos. Y entonces digo, hay personas que no, pero yo sé. Y entonces, cuando Yanni nos enseña esto, un patrón de pensamiento, hay un ejemplo muy claro, son las matemáticas, las tablas matemáticas. Si yo le pregunto a Paola, ¿cuánto es 2 por 2? 4, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. O sea, las tablas matemáticas nos las aprendimos y nos hicieron exámenes y las repetimos, porque creo que ustedes son igual que yo, de puras planas, ¿no? Ahora ya enseñan por otros lados y por otro medio, pero nosotros nos tocaron planitas y se formó ese patrón de pensamiento que se une con nuestra neurona. Al momento que alguien les dice a ustedes tablas matemáticas, ustedes visualizan, casi estoy segura, las tablas así, del 1 al 10, porque eran las más conocidas y es con las que más se trabaja, ¿no? Eso es un patrón de pensamiento. Cuando Cristo viene a tu vida, ya hay patrones de pensamiento en tu cabeza, tengas la edad que tengas. Y si lo conociste más grande, pues todavía más. Y tienes costumbres, hábitos, tradiciones, etc. Cuando Jesús viene a la vida, Él crea los propios patrones de pensamiento. Si tú dejas al Señor que Él te guíe para hacer algo distinto, no, es que antes yo me enojaba, ¿no? Así. Pero ahora Dios te dice, tranquilo, ¿no? Yo estoy contigo, piensa las cosas antes de que te enojes. Sé que tu jefe te da lata, pero es tu jefe, respétalo. Ahí entonces mi neurona se va para otra y empiezo a hacer patrones distintos de los que yo hacía. Eso es un patrón de pensamiento. El negarnos a nosotros mismos es un patrón de pensamiento distinto, psicológicamente. Y entonces el decir, Señor, ahora cambio porque cambio. Les puedo decir que esa Miriam, que era, la verdad, rebelde, a los 12, 13 años, ya no queda ni tantito así. Dios me ha ido transformando. A veces, aunque no quiera, y a veces porque lo necesito y porque me he negado. Entonces, dejemos que Dios cambie esos patrones de pensamiento. Dejemos que Él trabaje desde nuestra mente, de nuestro culto racional, ¿me entienden? Desde aquí, no desde lo que siento, hoy sí me gustó la predicación, hoy no. Es siempre transformarnos día a día. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando en realidad podemos presentarle a Dios un culto verdadero. Ese culto del que nos habla Pablo, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción que realizo. Se dice fácil, pero es un cambio radical, que cuesta trabajo, y yo le llamo un estilo de vida. No somos iguales a los del mundo, chicos. Tenemos que ver a Jesús en nosotros, primero nosotros, para que los demás lo vean, para que lo vean nuestra familia, nuestro oikos más cercano. Y la frase dice, vive para Dios y no para ti mismo. Déjate transformar por el Señor un poco cada día. No les estoy diciendo de jalón todo, no, es poquito a poquito.
Y ustedes van a estar viendo cómo hay ese cambio. La tercera letra, ¿cuál es la letra? No. Lo dijo en inglés dijo. La letra I. Imita a Jesús. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Piensa con cordura. Híjola, ahí sí está cañón, ¿verdad? Porque casi siempre, la mayoría de los seres humanos, creemos que sabemos más que otros. O que a lo mejor sabemos lo que el otro intenta saber, ¿no? Pero que me pregunten a mí, yo sí sé, ¿no? Jesús es nuestro maestro, de él tenemos que aprender. En Juan 13 del 5 al 16 nos dio el más grande ejemplo, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Les enseña que están para servir, que no hay nadie más alto, que aunque anduvieron con Jesús, no es más alto que Eugenia o que Edgar o que Omar o que los que estamos aquí, porque en el Señor todos somos iguales. Y miren que los apóstoles son los apóstoles, ¿no? Para nosotros, pero delante del Señor, para Él, somos iguales y tenemos que servirnos unos a otros. Les voy a contar algo que me pasó. Era yo novia de Omar. Nos hicimos novios a los 15 años. Entonces nos conocimos en un campamento cristiano. Íbamos cada año, o cada 6 meses, ¿vean? En Semana Santa y en Navidad. Y entonces nos tocó este tema. Y por equipos así nos pusieron bandejas y nos dicen, el de la derecha le lava los pies al de la izquierda. Y yo, ¿qué? O sea, no. O sea, eso no pasa. Y me dice, y Omar así presto, de verdad, que se agache y me dice, te voy a quitar los tenis. Le digo, no, o sea, no. Le digo, no, o sea, eso es algo que no pasa. O sea, nadie me toca los pies, ¿cómo te explico? Y Omar, no, yo sí. Y el consejero nos decía, se tienen que dejar lavar los pies. Y yo, no, y de verdad yo los ponía duros así en la tierra. Y le decía, no, Omar, siéntate, y siéntate. Yo estaba bien enojada con él. Y le decía, yo, me decía, no, yo a ti. Quiero decirles, por pena, por lo que sean, he conocido a muchas personas que no les gusta que le agarren los pies, soy yo, una de ellas, pero quiero decirles que el consejero, cuando vio que casi nadie lo hacía o que no permitían, se empezó a reír y dijo, me acuerdo mucho, el Señor Jesús lo hizo, y no eran sus pies que están en unos tenis, con calcetas, bien tapaditos. Eran unos pies sucios, callosos, a lo mejor hasta con uñas largas, porque no sé ni cómo se cortaban las uñas en ese tiempo, ¿no? Y sin embargo, Dios lo hizo, Jesús, para enseñarnos esa humildad. Y muchas veces, chavos, no es que alguien llegue y te quiera lavar los pies y tú no permitas eso, sino simplemente el hecho de, te veo triste, ¿tienes algo? No, estoy bien, no me pasa nada, no necesito de nadie. Cuando por dentro necesitamos a lo mejor un abrazo, un beso de una amiga, de un amigo, una llamada, algo que necesitamos del otro. Y a veces no somos para decirlo porque mi soberbia, como les dije al principio, o sea, el negarse a nosotros, o sea, no podemos hacer eso. Y entonces, ¿cómo va a llegar la unidad? Ya tengo la unidad con Dios, pero debo de tener la unidad con mis hermanos, y más con mis hermanos más 30, que están viviendo situaciones similares o parecidas por la edad. Simplemente todos vimos a lo mejor las mismas caricaturas. Digo, y me estoy yendo a un ejemplo tonto y burdo. Así hay muchas cosas parecidas en nuestra vida. Nuestra educación, hasta las tablas de multiplicar nos las aprendimos todos como yo, ¿no? No como los chavos de ahora. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a no ser soberbios y creernos más que los otros, porque todos tenemos que aprender de alguien cada día. No somos sabelotodos y en la iglesia menos. A veces creemos que nadie haría mejor las cosas que nosotros, o al contrario, les tenemos envidia
a esos que hacen las cosas. No debemos de hacer eso. Dice que Dios nos dio conforme a la medida de la fe. Y yo sí me pregunté cuando estaba estudiando este pasaje, ¿qué es la medida de la fe? Y fui a un comentario y dice, es el poder de Dios, pero no digamos poder así como tiene Thor o tiene el Capitán, no. Es el chip que Dios te pone a cada uno en particular, dependiendo su personalidad, su talento y lo que él vive. Y mediante esa medida de la fe, es como tú desarrollas y sirves en tu iglesia y te unes a tus amigos y te unes a tu comunidad. Ese es lo que nos quiso decir Dios, conforme a la medida de la fe. Por eso yo no me creo más que Poncho, ni menos, porque él tiene algo que yo no tengo, pero yo tengo algo que él no tiene. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Para que en toda la iglesia unida seamos un solo cuerpo. Por ello no hay nada en el Evangelio que pueda alentar a alguien a tener un complejo de superioridad. Nos apremia a ser humildes, ni creernos los más importantes. Más bien debemos evitar tener envidias de los demás, porque cada mano en singular, todos tenemos una importante función que llevar a cabo para Dios. Y quiero cerrar esta letra con: debes sentirte feliz en el lugar que Dios te dio. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde están, chicos? ¿En su trabajo? ¿En su familia? ¿En qué lugar estás? Debes estar contento donde estás, porque Dios te tiene ahí por algo. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, sin tomar en cuenta la función que cada uno desempeña. Y vamos en la letra uni. ¿Están de acuerdo? Viene Maru. No sé si… ¿Ya estoy yo? Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo soy de profesión maestra y voy a hacer ahorita… ¿Se escucha? Voy a hacer un examen. ¿Ya? A ver si es cierto que estuvieron poniendo atención, porque yo vi a algunos distraídos. A ver, hermanos, ¿de qué palabra estamos haciendo el acróstico? Unidad. Muy bien, muy bien. Tenemos ya 3 letras vistas. ¿Cuáles son? U, que dice únete al equipo de Cristo. N, niégate a ti mismo y déjate transformar por Dios. ¿Y la otra cuál es? Imita a Jesús. Bien, a mí me corresponde la D. Disfruta todo lo que te pasa. Hermanos, ¿disfrutamos todo lo que nos pasa? A veces no. A veces no, porque desafortunadamente no todo lo que nos pasa es agradable, ¿verdad? Y hay veces en nuestra vida tenemos esas situaciones, esas problemáticas que hubiéramos querido que no pasaran, mas sin embargo las estamos viviendo. Voy a remitirme al pasaje de Romanos, el que estamos viendo, Romanos 12, 11, 20. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando leemos esta parte de las escrituras de la epístola de Pablo, y nos encontramos con cosas precisamente como sufridos en la tribulación, bendecid a los que os persiguen, no perezosos, bendecid y no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, hermanos, hacerlo bien. Lo bueno delante de todos, estad en paz con todos los hombres. Si continuamos leyendo, y en ese momento, precisamente en ese momento, nosotros estamos pasando por una situación difícil, problemática, que seguramente muchos de nosotros hemos pasado. Y a veces pudiera ser que si leemos esto, preguntáramos a Dios, bueno, ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto? Que yo bendiga a los que me están haciendo mal, que los perdone, que hasta incluso, lo acabamos de leer en la palabra, que hasta les demos de comer. Y bueno, si yo también en este momento les preguntara, a ver, levante la mano el que ninguno ha pasado por una situación difícil, seguramente pues nadie la levantaría, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos sufrido en la vida. ¿Quién no ha pasado realmente por pruebas difíciles? Pero hermanos, Cristo nunca nos prometió que no tendríamos tribulación en la vida, que nuestra vida sería sencilla. En Juan 16:33 tenemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sin embargo, sin temor a equivocarme y por experiencia propia, les puedo decir que todo tiene sentido para Dios. Yo conocí a Cristo ya muy grande, bueno, no tan grande, pero hubiera querido haberlo conocido más joven. Yo tenía 25 años cuando conocí a Cristo. Realmente a mí me hubiera gustado conocer a Cristo desde mucho antes, y yo sí tenía una gran necesidad de conocer de Dios. Yo andaba en busca de Dios, pero desafortunadamente, no sé, Dios tenía un plan para mi vida. Mis padres eran por conveniencia, por tradición, bueno, mi mamá todavía vive, católicos, y cuando una de mis tías se convierte al cristianismo, hermana de mi mamá, es fuertemente atacada por la familia. Y yo, por cosas que Dios tiene un plan, conozco a unos amigos en la universidad, curiosamente cristianos, digamos los primeros cristianos con los que yo conviví, y mi mamá era muy dura en cuanto a eso, a criticar a los cristianos. Pero fíjense cómo Dios tiene siempre un plan. Siempre Dios hace las cosas de alguna manera que uno no entiende. Y bueno, en esos momentos que yo estaba pasando por situaciones difíciles en mi vida, se le ocurrió a Dios llevarse a mis papás hasta Mérida. Y yo no estaba todavía casada, yo estaba viviendo sola, me quedé viviendo sola.
y fue así como tremendo para mí. Pero después, con el tiempo, comprendí que Dios lo había planeado perfectamente, porque si mis papás hubieran estado conmigo, no hubiera tenido esa oportunidad de estar sola y que me compartieran la palabra. O sea, Dios siempre tiene un plan así, bien preciso, bien exacto para cada uno de nosotros. Y para mí ese tiempo en que estuve viviendo sola fue tremendamente difícil. Económicamente no me alcanzaba el dinero, a pesar de que yo trabajaba. Yo trabajaba y estudiaba, pero no me alcanzaba el dinero a veces ni para pagar el teléfono. Pero sin embargo, Dios me tuvo curiosamente metida en mi casa, y como no tenía nada que hacer, me ponía a leer la Biblia. O sea, vean cómo Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y a veces no comprendemos lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo en ese momento. Y por eso yo creo que algo que tenemos que hacer es disfrutar lo que nos pasa, porque al final todo cobrará sentido. Todo cobra sentido. A veces, repito, no entendemos momentos de tribulación que vivimos, no entendemos lo que nos está pasando. Pudiera ser que hasta nos quedáramos sin trabajo, pudiera ser que tuviéramos una enfermedad, pudiera ser que nos pasaran muchas cosas, pero Dios siempre tiene un plan. Dios nos prepara algo, y hay veces que no es a corto plazo cuando nosotros entendemos qué es lo que está pasando, sino es a largo plazo. Pero nosotros tenemos que tener paciencia para comprender que Dios tiene un plan para nuestra vida. Todo tiene sentido, nada de lo que vivimos es solamente porque sí, sino siempre hay una razón de ser. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Quizás ese plan, repito, no lo vamos a conocer de forma inmediata, pero sin embargo, Dios tiene un plan. Dios está forjando en esos momentos tan difíciles que seamos fuertes. Dios está puliendo en nosotros ese bello diamante que somos. Dios nos cuida. No olvidemos que Dios siempre nos cuida. Nosotros somos sus hijos, somos lo más preciado para Él. Por eso debemos de confiar en Él siempre, en todo momento. Hermanos, tengamos paciencia y disfrutemos todo lo que nos pasa, porque en algún momento en nuestra vida todo cobrará sentido. La siguiente letra, ¿cuál sería, hermanos? A. Agárrate de la mano de Dios y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio libre, espontáneo, se invita a una experiencia de transformación. Es lo que acabamos de leer, que nace del corazón. Esa transformación debe de salir de nuestro corazón. Es un llamado a no conformarnos a los que nos pide el mundo. En el mundo, cada uno de nosotros tenemos muchas presiones. No importa la edad que tengamos, siempre el mundo nos llama de alguna forma. Que dejemos la manera de vivir de acuerdo al mundo. Esa es también una manera de permitir la transformación en cada uno de nosotros. A un patrón establecido en el mundo, porque el mundo tiene reglas, tiene ya fijadas algunas normas, algunas reglas, algunos patrones. Debemos de dejarlos a un lado. Es un llamado a tener una experiencia de transformación que cambie también nuestra forma de vivir, de aspecto, de apariencia. Esto solo se hace posible a través de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es cuando entendemos qué es lo que quiere Dios en cada uno de nosotros.
cuando le somos obedientes. Hay veces escuchamos alguna predicación y no queremos dejar algunas situaciones que sabemos que nos hacen daño, pero ahí estamos de necios, ¿no? Hermanos, por lo consiguiente, esto nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar no es igual a la forma de pensar de los que están en el mundo. De vivir, de utilizar el tiempo libre, en asistir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y tener la oportunidad de convivir con otros hermanos que tienen el mismo sentir que tu hermano. La convivencia que tengamos con otros hermanos, eso nos lleva a tener gozo, pero también nos ayuda a ser mejores. Quizás esto para el mundo sea locura. Quizás a veces nos podamos sentir que algún conocido o alguno de nuestros conocidos no nos comprenden e incluso hasta se pueden burlar de nosotros. A lo mejor en el trabajo tenemos alguien que dice, ay, tú eres cristianito o tú eres cristianita. Ah, son de los que no fuman, son de los que no bailan, son los que no toman, son muy aburridos. Yo digo que no. O sea, al menos en lo personal, yo me divierto mucho, porque yo no necesito de nada artificial para ser feliz. Con el gozo del Señor tengo. Pero desafortunadamente el mundo no nos comprende. Pero nosotros no debemos de dejarnos que el mundo nos atrape, nos guíe. Estos conocidos que nos critican, que no nos comprenden, no saben del gozo que podemos nosotros sentir. No saben de la paz que solamente Dios nos puede dar, de la tranquilidad de sabernos hijos de Dios que sentimos. Cuando nos levantamos, sentimos una tranquilidad porque sabemos que estamos bajo las alas del abrigo del Altísimo. Yo la verdad no comprendo cómo alguien que no conoce de Dios puede levantarse en la mañana. ¿Qué podrá decir, no? Porque al menos yo cuando me levanto en la mañana, si está el día nublado, digo, hermoso día, creación de Dios. Si está el día soleado, hermoso día, creación de Dios, ¿no? Porque el hecho de tener ese contacto, esa comunión con Dios, nos hace gozar hasta de su creación. Cuando vemos hasta un perro, es creación de Dios, ¿no? Y a lo mejor el perro es el callejero, pero bueno, para nosotros es una hermosa creación de Dios. Vivamos eso, y aunque no nos comprende el mundo, nosotros sabemos cuál es nuestro gozo, que eso es lo más importante. Y bueno, el hecho de que ustedes estén aquí, yo realmente los felicito. ¿Saben por qué? Bueno, en primer lugar, todos tenemos la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios, para empezar. Pero otra cosa que también Dios nos da esa oportunidad es la convivencia que podemos sentir entre nosotros. Si ustedes, hermanos, han escogido estar aquí con nosotros en lugar de estar afuera, los felicito, porque yo creo que han hecho la mejor elección que pudieron hacer durante el día. En estos momentos que tenemos, ya sea con los devocionales de nuestro pastor, ya sea en los cultos de los domingos, del sábado, no sé ustedes a qué culto asistan, pero yo creo que es la mejor manera de utilizar nuestro tiempo.
recibimos lo más importante, la alimentación espiritual. Y creo que es lo único que nosotros necesitamos, aparte del alimento de comida normal, pero yo creo que el alimento que podemos recibir cuando escuchamos la palabra de Dios no tiene comparación. Todo esto, lo que acabo de mencionar, hermanos, es importante que tomemos en cuenta que solamente podemos entenderlo si tenemos una real comunión con Dios. Cuando platicamos con Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando permitimos que Él sea nuestra guía, cuando permitimos que Él sea nuestro timón en el barco de nuestra vida. Ese momento, cuando nosotros realmente permitimos la transformación de Dios en nuestra vida, cuando vivimos una verdadera comunión con Dios, es cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, lo cual es agradable a Dios. Hermanos, entonces los invito a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, lo cual es agradable a Dios. Yo creo que Dios no nos pide cosas imposibles. ¿Ustedes creen que sea imposible todo lo que se ha mencionado, que tengamos una comunión real con Él, que Él sea nuestro amigo, que cuando tenemos alguna tribulación, algún problema, alguna preocupación, le hablemos a Él como nuestro amigo, que desahoguemos nuestras penas? Yo creo que no es difícil. Yo creo que podemos tener esa verdadera comunión con nuestro Señor y en nosotros habrá esa transformación que necesita nuestra vida. Y para nosotros seremos un sacrificio vivo, santo, el cual es agradable a Dios. Y tenemos la siguiente letra, que ya sería nuestra última letra. Es: da todo por el equipo. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes dones que Dios nos ha repartido conforme a su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener un corazón dispuesto para el servicio. Cada uno de nosotros somos una parte importante en la obra de Dios. Dios no nos ha dado dones para que los tengamos guardados, sino para que los utilicemos al servicio de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros somos parte indispensable. Todos somos miembros importantes en la obra de Dios. Y la manera como Pablo ejemplifica la importancia que tiene cada uno de los miembros del cuerpo. Y cuando una de partes algún miembro del cuerpo no está funcionando bien, es como si nuestro cuerpo, no sé si alguna vez les ha tocado que se machucan el dedo. Cuando se machucan el dedo, pues ya tienen esa molestia y es una parte del cuerpo que ya no está funcionando bien, o simplemente la uñita, o bien a veces incluso el pellejito, ¿no?, que se nos levantó, ya nos causó una infección y ya andamos con la molestia. Esa parte del cuerpo que a lo mejor no es muy grande, pero es importante.
Cada una de las partes que nosotros tenemos del cuerpo son muy importantes para el buen funcionamiento de él. Por ejemplo, hace unos días operaron a mi esposo de una hernia. Bueno, gracias a Dios todo salió bien y va en recuperación, pues para mi parecer muy rápida. Y gracias por sus oraciones, porque yo sé que algunos de ustedes han estado orando por mi esposo, gracias. Pero ahorita que él tiene esa situación, pues no camina muy bien, anda con esa molestia, porque esa parte del cuerpo no le está funcionando bien. Así cada uno de nosotros somos una parte o un miembro del cuerpo de Cristo. Si nosotros no estamos trabajando, no estamos funcionando bien, pues el cuerpo de Cristo tampoco lo está haciendo. El ejemplo que les acabo de poner es para que ustedes entiendan lo importante que son cada una de las partes de nuestro cuerpo para el buen funcionamiento del mismo cuerpo. Todos tenemos que funcionar correctamente y ser parte de ese cuerpo. Pero ¿cómo podemos ser parte del cuerpo de Cristo? ¿O cómo podemos ser parte del equipo de Cristo? La respuesta es sirviendo a otros. Esa es la respuesta. Solamente así podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Es una exhortación, hermanos, a que ustedes, si no están sirviendo en la iglesia, pues que se unan a algún ministerio para que también sean parte del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que no lo sean, sí lo son, pero creo que es importante que también podamos servir a otros. No sé si han escuchado, si recuerdan, yo creo que sí, porque el pastor lo ha repetido muchas veces, una frase que a mí me encanta del pastor Gilberto, me gusta siempre que lo dice, y desde la primera vez que la escuché de él me hizo mucho reflexionar, que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay mucha verdad en esto, ¿no? Cuando nosotros nada más pensamos en nosotros, pues llega un momento en que hay puro vacío. Pero si ustedes, yo creo que muchos de ustedes, si han tenido esa oportunidad de servir a otros, es bien diferente. Es sumamente diferente, porque ya dejamos de pensar en nosotros mismos, de preocuparnos en nosotros mismos y ya nos preocupamos en los demás. Y yo creo que todo cristiano debe pensar en eso, en servir a todos, a otros más. Hay muchas maneras de servir. Algo muy importante que también nosotros, los que están tomando camino de Emaús, que ahorita estamos viendo el manual eclesiástico, también me gustó mucho esto, que dice: todo cristiano dará cuenta a Dios de lo que ha recibido y del ministerio al que ha sido llamado. Cuando lo escuché yo dije, ay, o sea, me imaginé ante la presencia de Dios y que me diga: a ver, María Eugenia, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste por los demás? ¿Qué hiciste cuando viste a alguien que tenía una necesidad espiritual, cuando tenía una necesidad a la mejor económica? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? Uy, yo sí me quedé así, dije, ay, o sea, como que pensar que en algún momento voy a tenerle que dar cuentas a Dios de lo que hice o lo que no dejé de hacer. Yo dije, no, prefiero mejor darle cuentas de lo que hice de lo que dejé de hacer. Bueno, pues creo que además no debemos olvidar lo siguiente, hermanos.
algo muy, muy importante es que siempre hay necesidades en el reino de Cristo, siempre, siempre. No necesariamente, hay veces nos encontramos incluso en, no sé, en algún culto, en algún momento, algún hermano, alguna hermana que tiene una necesidad, ya no de económica, sino de que les sean escuchado, como decía hace ratito mi hermana Miriam. Hay veces no nos dicen los demás que tienen alguna situación, pero cómo tienen la necesidad en ese momento hasta de un abrazo, ¿no? Un apapacho, el hecho de sentirse que alguien se preocupa por ellos. A todos nos gusta eso, esa parte de que nos hagan sentir que nos quieren, ¿no? Al menos a mí sí me gusta, que me hagan sentir así que me quieren, así que de repente me den un apapachito, así como que, ¡ay, échale ganas! O ¡ay, qué bien te ves así! O, es el estar poniendo los ojos no nada más en nosotros, sino en los demás, hasta en la casa. También la actitud que tengamos con nuestras familias, que también debe de ser muy importante, ¿no? Con los seres queridos que tenemos a la cercanía, con la mamá, con el papá, a veces hasta el hecho de que, ay, pues a mi mamá le gusta un chocolatito, pues le llevo el chocolatito. O sea, hay veces debemos de pensar, no a veces, yo digo que siempre debemos de pensar más en nosotros, en otros, que en nosotros mismos. El Señor nos manda a que intervengamos para saciar necesidades. Siempre habrá necesidades. El otro día platicaba con una hermana que es la encargada del Instituto Bíblico y ella me decía, hay mucha necesidad, hermana, dentro de los hermanos que toman estudios, hay mucha necesidad. Y yo dije, sí, es que hay veces nada más vemos a la persona así físicamente, pero no queremos escudriñar más qué es lo que hay, ¿no? Porque de alguna manera todos llevamos alguna carga, alguna situación, algún problema. Hay necesidad en nuestra iglesia, con muchos hermanos que hay veces los vemos cada domingo y pasamos así como si nada, ¿no? Yo creo que sí debemos de ser como más, pues, más atentos a ver las necesidades que hay y a intervenir en ellas. No nada más es, pues tiene necesidad, qué chido. No, vamos a intervenir en ellas, ¿no? Vamos a ayudar en algo. Se me salió lo de Iztapalapa. Ay. Bueno, es que yo viví mucho tiempo en Iztapalapa, por eso. Para saciar necesidades hay que estar dispuesto a dar y hay que dar algo. Hay que estar dispuestos a dar y a dar algo. Hermanos, demos todo por el equipo de Cristo. Esa sería la exhortación. Hermanos, demos todos por el equipo de Cristo. Hay necesidad, podemos servir, debemos ser miembros del cuerpo de Cristo, pero miembros activos. ¿Sí? Y bueno, va a haber un video que vamos a ver. Entonces, Shorby, si nos haces favor, a ver si les gusta. Yo creo que sí. Kilómetro 93, autopista México-Acapulco. Esta es su camioneta. Doña Eustolia, 4 de sus 8 hijos, sus yernos, nueras y nietos. Conózcalos, son los Vázquez. ¿Cuántos bien? Como 15. ¿Ya está el perrito? Ya está el perro. ¿Sí? ¿Con quién dejarlo? Se rompió una rótula de las llantas. Ya estamos aquí de las 6 de la mañana, tengo que ir hasta Acapulco, yo creo, a comprarla. Ahorita son aquí ya las 3 de la tarde. Pues sí, porque no tenemos modo de ir a buscar la refacción. De lo que sí estamos más seguros es de que estamos más para allá que para acá.
Pues ya comimos todo, ya salimos toda la comida. Sí, sopa y pan. sopa y pan, sí. Iban en busca de descanso. A la playa, Acapulco. Parecemos húngaros. ¿Y duermen aquí en la camioneta? Pues la verdad sí. Ingrid en pañal y a 36 grados centígrados. Félix y su prima juegan espadazos con el pan, mientras don Lalo duerme exhausto en la cabina. No importa, nosotros nos vamos a tirar de panza al sol. Mecánicos todos, hacen lo imposible por echarla a andar. Ahora sí, ya quedó, pero sorpresa. Bueno, no hay batería. A empujar, no hay de otra. ¡Vámonos, señores! ¡Arriba! ¡Vámonos! Aquí va la perra. Va a ser famosa. Ni un kilómetro andado y ahora es la llanta. Hay que llegar aunque sea medianoche, pero vamos a llegar. A cambiar la llanta, porque de esas le sobran. Y ahora sí, vámonos. De reversa para arrancar, pues no hay batería y chorreando gasolina. Otra vez no jala. Pasó que se tapó la bomba de gasolina. Pero ni un kilómetro después de que pasaron la caseta. No, pero ya fue otra falla. Ya ves que primero fue el valero, ahora fue la gasolina. Y así sucesivamente pasan las cosas. Y no hay que aburrirse porque la vida es así. Sus rostros lo dicen todo. Tenemos que llegar algún día. La esperanza muere al último. Sí, sí. Hay que tener espíritu positivo, aventurero. De pronto, un cuchillazo al zapato de María de los Ángeles. ¿Y ahí qué están haciendo? Una junta porque como ahorita no hay refaccionaria aquí cerca, pues necesitamos ese cuero y le vamos a cortar. ¿Listo? Ya estamos listos otra vez para continuar. ¿Tercera? ¿La tercera caída? La tercera es la vencida. Menos de un día ya casi todo el motor se cambió. Pues ahí van. Todavía faltan unas 4 horas más o menos de camino. Pero créamelo, de que los Vázquez llegan, llegan. Y ahora sí, son los reyes del camino. Nada más ve a don Lalo a 60 kilómetros por hora constantes y sonantes. Nadie puede detenerlos. Puentes, túneles, cae la noche y Acapulco es suyo. 9:30 de la noche y por fin los Vázquez lo lograron. Llegaron a Acapulco. 17 horas y media de camino, pero nada les arrebata estas sonrisas. La luna que los recibió, el flotar en estas olas, el agua en sus manos o en los pies de doña Eustolia que no dan más. Hasta el Perry mueve la cola al ver el mar. A ver, ahora sí. Esto sí es vida, mira. Todo esto es mío. Todo esto. Todo esto es mío. Mira, hasta te alcanzan a ver tus ojos. Eso es mío. Gracias a Dios estoy aquí, gracias a Él, ¿verdad? Al Todopoderoso que hizo todo esto para nosotros, mira. Y usted me dirá si para los Vázquez y para toda la gente no es una realidad que en el mar, por supuesto, la vida es más sabrosa. Sergio Vique, Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué les pareció? Unidad, ¿no? Ahí todos pensaron, hasta la lengua del zapato fue útil con tal de llegar a su objetivo. El trabajo en equipo, la unidad. Así debemos ser nosotros en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber unidad, tiene que haber trabajo, hasta que todos lleguemos a ser el varón perfecto. ¿Sí? Bien, ya nada más para recopilar nuestro acróstico. Tenemos: únete al equipo de Cristo, niégate a ti mismo y déjate transformar por Dios, imita a Jesús, disfruta todo lo que te pasa, agárrate de la mano de Dios y da todo por el equipo. Unidad. Y el desafío es el siguiente, hermanos: sé parte de la unidad de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, y te pido que a todos nos permitas redarguir nuestro corazón para entender qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros en qué quieres que nosotros podamos servirte, Señor. Ayúdanos a ser un equipo en Cristo, bendito Dios.
en donde haya una unidad, en donde podamos tener una convivencia, Señor, en donde seamos hombres pacificadores, bendito Dios. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos tuvo en su corazón la disposición de asistir aquí, Señor. Gracias porque sabemos que fuiste tú, Señor, el que moviste esos corazones. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y a las familias que están aquí representadas. Gracias, Señor, por la vida de ellos, Señor, y síguelos utilizando. Sigue moviendo esos corazones, Señor, para el extendimiento de tu reino. Gracias, Señor, y este desafío que hoy se presenta, permite, Señor, que se haga realidad en cada una de nuestras vidas. En nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.